En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor, por esta luz de alegría. Te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero, donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3. La serpiente era la más astuta de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: No morirán. Bien sabe Dios que cuando coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que pasaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y la mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este capítulo 3 del Génesis que hemos escuchado, igual que los capítulos anteriores, están llenos de simbología. Es necesario que descubramos esos símbolos, y tal vez los especialistas en Sagrada Escritura pueden profundizar un poco más. Símbolos que encontramos: la serpiente, el árbol, el conocimiento del bien y del mal, la desnudez, el vestido, el jardín. Son símbolos utilizados en la palabra de Dios para dar un mensaje. A nosotros nos corresponde buscar ese mensaje central y tomarlo para nuestra vida. Lo que se nos está diciendo allí es que el mal también hizo presencia en medio de la creación, en medio de todo lo bueno que Dios había creado. Pero clarifiquemos algunos aspectos. Primero, la mujer no es la culpable del mal, ni es la portadora del mal. Ella es víctima del mal. Ella también es engañada. Segunda enseñanza: con el mal es mejor no dialogar. El símbolo del diálogo de la mujer con el mal, representado en la serpiente, es un símbolo que nos lleva a nosotros a pensar que muchas veces nosotros consentimos en el mal. Sabemos que el mal está ahí, que el mal quiere contaminarnos, que el mal quiere hacernos equivocar, y nosotros muchas veces, confiados en nosotros mismos, nos arriesgamos, jugamos con el peligro, y ese peligro nos lleva a nosotros a caer porque somos frágiles. Por eso, con el mal es mejor no dialogar, es mejor alejarnos, es mejor evitar ese contacto para que nosotros no caigamos debido a nuestra fragilidad. Pero otra enseñanza que podemos tomar para nuestra vida es que el mal muchas veces nos hace sentir que somos enemigos de Dios y que Dios no nos ama. Cuando nosotros aceptamos ese razonamiento, que Dios no nos ama y que debemos liberarnos del yugo de Dios, entonces queremos ser como dioses y querer vivir sin Dios, dándole la espalda. Ahí vienen todos los fracasos, todos los sufrimientos para nuestra vida, para nuestras comunidades, para el mundo entero. Si miramos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que los peores momentos de la historia son aquellos en que el ser humano ha tratado de hacer su vida, su historia, sus trabajos y proyectos dándole la espalda a Dios. Otro signo que encontramos es que sienten vergüenza de la desnudez el hombre y la mujer. Al final del capítulo 2 leíamos que ellos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. El pecado pone una buena dosis de vergüenza en la persona, y entonces la relación empieza a ser distante, empieza a ser fría, empieza el ser humano a alejarse el uno del otro. Y finalmente nos damos cuenta que en esta simbología del capítulo 3 hay una enseñanza. El hombre y la mujer, después de que sienten vergüenza,
y después de dejarse engañar, de ser víctimas del engaño del mal, se le esconden a Dios. Tienen miedo de Dios, no quieren ser vistos por Dios, quieren esconderse. Cuando el ser humano trata de esconder su falta, no recibe el perdón. Cuando el hijo pródigo retorna a la casa del Padre, se deja ver por el Padre, se deja mirar por Él. Cuando Pedro reconoció su pecado y su falla al negar a Jesús 3 veces, se dejó mirar por Jesús. Pero aquí el hombre y la mujer no se quieren dejar ver por el Señor. Están untados del pecado, son víctimas del mal y quieren alejarse de la vista de Dios. La vista de Dios no es severa, la vista de Dios es misericordiosa, pero el mal los ha llevado a huir de la mirada de Dios. Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El amor de Dios no tiene fronteras. Jesús es el amor de Dios Padre, es el rostro misericordioso del Padre, como nos lo ha dicho el Papa Francisco. Y no tiene fronteras este amor misericordioso, porque el capítulo 7 de San Marcos nos muestra a Jesús en el territorio de Tiro. Es un territorio pagano, es un territorio de los no elegidos, no hacen parte del pueblo de Israel, que es el pueblo elegido por Dios. Sin embargo, Jesús está caminando, y es hermoso ver a Jesús caminando, porque así como está en el territorio de Tiro, que es un territorio pagano, que es un territorio no elegido, pasa también por nuestra vida, por esos territorios de nuestras familias y de nuestros pueblos. Entra en las ciudades, en los lugares más peligrosos, en las regiones del mundo más sufridas por la violencia. Y ese Jesús caminante por el mundo, ese Jesús caminante por la historia de nuestra vida y de nuestras familias, es el Jesús que pasa salvando, que pasa curando. Jesús realiza la misión caminando. Él quiere hacer de cada uno de nosotros un camino por donde Él pueda transitar. Se va dirigiendo, dice el texto, al lago de Galilea, pero está atravesando la Decápolis, 10 ciudades que están bajo el dominio de los griegos. En medio de este caminar se encuentra con las personas. Es que el camino de Jesús es un camino para el encuentro, es un camino desde el corazón del Padre hasta nuestra vida. Él sigue caminando para encontrarse con cada uno de nosotros, para poder dialogar con nosotros. Él es un Salvador en salida, es un misionero en salida, y nos pide a nosotros como iglesia, lo ha dicho el Papa Francisco, que nos pongamos en salida, que hoy salgamos de nuestros encierros, que salgamos a visitar a alguien. Tal vez hay algún enfermo que está necesitando que nosotros nos parezcamos a Jesús, que nos pongamos en camino para visitarlo, para ayudarlo, para darle una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de salvación en el nombre del Señor Jesús. Le presentan a Jesús un sordo que además podía hablar muy poco, es decir, una persona incomunicada, no podía recibir, pero podía dar muy poco también de sí mismo. Estaba incomunicado y por lo tanto no podía entrar en relación con el mundo, con las personas y con Dios. Ya vimos en la lectura del libro del Génesis que el pecado nos encierra y nos aparta de la comunicación fundamental con Dios. Y Jesús aparta de la gente a este hombre, le mete los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua. Es decir,
Jesús entra físicamente en la otra persona. Entra para salvarlo, no para invadirlo, sino para liberarlo. La palabra efetá, que significa ábrete, la pronuncia Jesús para abrirle el oído y el corazón y la conciencia a este hombre. Abriéndole el corazón y la conciencia a la palabra de Dios, él puede ser luego comunicador, proclamador de esa palabra de Dios. Pues bien, esto sucede con cada uno de nosotros. No escuchamos y no somos capaces de anunciar la buena nueva. Pero cuando el Señor nos dice efetá y con su misericordia, con su perdón, nos abre y nos capacita para escuchar su palabra, entonces nos capacita también para ser anunciadores de las maravillas que Dios realiza en nosotros. Que hoy el Señor abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos escuchar la voz de Él y la voz de los hermanos. Solo así podremos nosotros anunciar a Cristo y anunciar a los demás motivos de alegría en medio de las dificultades que puedan tener. Que el Señor nos dé su palabra y que esa palabra, pasando por nuestro corazón, llegue al corazón de los hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.